Si eres del tipo de persona alérgica al Japón, dígase otaku y tienes entre 13 y, no sé, 30, en algún punto te habrás topado y o obsesionado con el fenómeno Vocaloid. Monas chinas en falda, niños que parecen niñas y hombres muy afeminados cantando y bailando con loquendo japonés. Pero quienes estén mínimamente metidos en este mundillo están conscientes de que una de las principales características de las producciones de Vocaloid es que todo es putísimamente creepy. Un día te encuentras con una canción de una chica inocente que quiere un hombre que la trate como a una princesa y cuando menos te das cuenta hay una chica que le corta las manos a la gente y las guarda en macetas. Y como son japoneses, todo es sustancialmente surrealista en lo que se refiere a la estética y el contenido de sus canciones, que es una forma bonita de decir que da fucking miedo. Una de las canciones más popularizadas de este estilo es Kagome Kagome, la cual fue publicada en 2009 por el usuario Kimi Yanagi en el sitio Nico Nico Douga. Esta canción cuenta la historia de un grupo de niños que viven en un orfanato perdido en medio del bosque, a los que les gusta jugar el juego Kagome Kagome. Este es un juego tradicional japonés en el que un grupo de niños eligen a uno que se sienta en el centro del círculo y, con los ojos tapados, los demás niños giran mientras cantan una canción. Cuando la canción termina, el niño del centro, sin voltear ni abrir los ojos, tiene que adivinar quién de los demás niños es el que está directamente detrás suyo. El giro en los acontecimientos radica en que los niños del orfanato cuentan que algunos niños suelen jugar Kagome Kagome con los adultos del orfanato, y los que pierden son asesinados cortándoles la cabeza. De la misma forma, algunos niños están severamente mutilados, faltándoles ojos y extremidades, y que a pesar de todo esto, los adultos se refieren a estos niños como inmortales. El contenido de la canción deja ver que este lugar no es realmente un orfanato, sino un complejo de instalaciones científicas en donde utilizan a los niños para experimentación en humanos en busca de la inmortalidad, cuya fuente, aparentemente, se encuentra en el cerebro de los niños. La premisa puesta de esta manera pareciera algo bastante sacado de la nada o sin demasiado background o justificación, pero ¿qué pensarías si te digo que esta canción está basada en acontecimientos presuntamente reales ocurridos en el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial? Has flipado, ¿eh? Para entender correctamente esta historia es necesario tener presente el contexto histórico de la misma. Durante la segunda mitad de la década de 1930, territorios en China se encontraban ocupados por el ejército imperial japonés, como consecuencia de la, en ese entonces aún vigente, Segunda Guerra Chino-Japonesa, en la que el imperio japonés tenía totalmente superada a las fuerzas militares chinas. Aquellos más suertudos eran fulminados en el campo de batalla o como consecuencia de los enfrentamientos, pero quienes no corrían con tanta suerte eran llevados a campos de prisioneros japoneses. Yendo viento en popa con su plan de expansión, el imperio japonés quería incursionar con todo en el avance de la tecnología militar, con el desarrollo de armas biológicas y herramientas de destrucción masiva, y de esta manera fue cuando se inició un proyecto a gran escala de experimentación en humanos, y para esto se fundó una unidad de investigación bautizada como el Escuadrón 731. A quienes se les otorgaron unas extensas instalaciones en la ciudad de Harbin, en China, para usar como prisión y laboratorio. Históricamente, los experimentos realizados por el Escuadrón 731 en hombres, mujeres, niños e infantes son tomados como el acontecimiento más oscuro del estudio científico contemporáneo, opacando incluso aquellos experimentos realizados o dirigidos por el doctor alemán Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. El Escuadrón 731 tomó la responsabilidad en experimentos con variaciones de enfermedades mortales, remoción de órganos en pacientes vivos y conscientes, amputaciones y modificaciones corporales extremas, experimentación de enfermedades venéreas y armas biológicas. Los atroces experimentos que se llevaron a cabo dentro de los laboratorios del Escuadrón darían para tema de relato en una ocasión diferente, pero esta vez nos concierne una anécdota que se dio un poco más adelante en el futuro.
Entrada la década de los 40, en Alemania, los doctores y científicos afiliados al gobierno del Partido Nacional Socialista, quienes se saben eran proclives a llevar a cabo investigaciones y experimentos basados en hipótesis no muy pragmáticas, durante este periodo estaban ceñidos con una idea. Los alemanes tenían la hipótesis de que el envejecimiento humano estaba controlado por una suerte de interruptor biológico en el cerebro que se activaba cuando el mismo alcanzaba su pleno desarrollo adulto, punto a partir del cual dicho interruptor biológico sería el causante de paulatinamente apagar o debilitar ciertas secciones en el cerebro y sería el causante de la pérdida de funciones en el mismo, y que es eso lo que desencadena enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y otros efectos del envejecimiento como la demencia senil, y que si se lograba descifrar el funcionamiento de este interruptor biológico, se podía alargar la vida de una persona, revertir los efectos del envejecimiento e incluso alcanzar la inmortalidad si se lograba eliminar dicho interruptor. Recordemos que para este punto el imperio japonés estaba plenamente aliado con los países del eje y su relación con Alemania era no solo política, sino incluso ideológica. Entonces, parte de los experimentos concernientes a esta investigación fueron tomadas por doctores del Escuadrón 731. Dichos experimentos se llevaron a cabo a partir de 1942 en individuos entre 5 y 35 años, que era la edad que se teorizaba era cuando el interruptor biológico comenzaba la degradación del cerebro, aunque la primera etapa de experimentación radicó en analizar las diferencias entre un cerebro antes de activado el interruptor y después de, o sea, un cerebro mayor de 35 años en comparación con uno menor, y para esto preferían usar niños como sujetos de prueba, pues la diferencia sería mucho más notoria. Para comenzar los experimentos, los niños pasaron por numerosas vacunas y pruebas psicológicas intensas para asegurar que se impidiera cualquier defecto y mantener un punto de referencia general para sus estudios, y así se iniciaron los análisis. Los cirujanos, al abrir el cráneo, encontraban una buena sección transversal de un cerebro adulto, y empezaron a encontrar las diferencias fundamentales que existen entre el mismo y el cerebro de un niño. Después de obtener un modelo de un cerebro infantil y un cerebro adulto, los científicos dedujeron que el interruptor biológico no se encontraría en el cerebro per se, sino en el cerebelo, situado en la parte posterior en la base de la cabeza, pues esa es la parte donde se encontraron las diferencias más sustanciales entre ambas muestras. Y así fue como se dieron las primeras intervenciones en los primeros sujetos de prueba, para llevar a cabo un procedimiento el cual consistía en extraer diferentes secciones de lo que se creía sería el interruptor, y luego tratar de reestabilizar al paciente y mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Durante las primeras etapas de experimentación se las habían arreglado para abrir el cerebelo y quitar parte de lo que se presume sería el interruptor. Sin embargo, al tratar de reestabilizar al paciente, se encontraron que todos estos morían. Las incisiones en el cerebro habían sido demasiado temerarias y se requirió de una precisión mucho más grande. Todos los experimentos fallidos durante esta etapa fueron desechados en las fosas comunes de las prisiones. Después de la importación de diferentes herramientas y técnicas desarrolladas, los científicos pudieron finalmente eliminar el interruptor y con éxito reanimar a los pacientes. En mayo de 1943 se había tomado una niña como sujeto de prueba. Esta vez se eliminó lo que se creía era el interruptor, con la consecuencia para el paciente de haber perdido la capacidad de sudar, hablar y la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo, pero al menos la habían logrado reanimar, por lo cual esto fue visto como un éxito el cual los científicos celebraron y mantuvieron al paciente en observación. Pero al día siguiente, después de todos haberse ido a dormir, la niña nunca despertó. Muchos experimentos de este tipo se llevaron a cabo, todos sin resultados satisfactorios, pues el limitado entendimiento del cerebro que tenían los científicos en aquellos tiempos les hacía imposible llevar a cabo el procedimiento sin dañar de forma irremediable el órgano. Todos los sujetos de prueba morían durante el procedimiento o entraban en coma poco después del mismo para morir a las pocas horas, por lo cual esta etapa de experimentación se descartó. Y la meta del proyecto pasó a ser una que, aunque secundaria en un principio, mucho más ambiciosa y mucho más siniestra. A partir de cerebros de niños cuyo interruptor no se había activado aún, analizar de qué forma actúa este en el cerebro y tratar de sintetizar el funcionamiento de un interruptor desactivado. A la hora de no tener necesidad de mantener a los pacientes con vida, la toma del cerebro se hacía de forma mucho más abrupta, decapitando de forma limpia al paciente y de esa forma extrayendo el cerebro.
pero un factor importante al respecto radicaba en que se tenía que hacer de forma que el paciente se mantenga tranquilo, por lo cual se mantenía a los niños distraídos hasta que se llevara a cabo dicho procedimiento. Aquí es donde en esta historia se da lugar a la especulación. Debido a la naturaleza confidencial de los métodos del Escuadrón 731, no se sabe de qué forma se hacían muchos de estos procedimientos, razón por la cual el enlace entre esta historia y el juego tradicional Kagome Kagome es más metafórica. El juego consiste en que un niño es elegido como el Oni, una criatura del folclore japonés representada como un ogro con cuernos, y debe sentarse con los ojos cubiertos en medio de un círculo formado por los demás participantes, como una ronda. Los demás niños unen sus manos y caminan en círculo alrededor del Oni mientras cantan la canción del juego. Cuando la canción termina, el Oni habla y pronuncia el nombre de la persona que se encuentra detrás de él en ese momento. Si acierta, esa persona cambia del rol con el Oni, pero en el caso de que no acertara, se le cortará una parte de su cuerpo, normalmente la cabeza. A mediados de 1945, tras el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki y la toma de Alemania por los aliados, el Imperio japonés presentó su rendición y el Escuadrón 731 fue disuelto. Todos los sujetos de prueba con los que se estaba experimentando en ese momento fueron asesinados. Aquellos que eran salvables fueron liberados y las instalaciones fueron voladas hasta los cimientos, y varios de los responsables de las operaciones del escuadrón fueron juzgados por sus crímenes. A pesar de que la historia relatada en Kagome Kagome y su relación con los experimentos del Escuadrón 731 es más metafórica que literal, la historia del Escuadrón 731 y todos los hórridos detalles que rodean los experimentos en búsqueda de la inmortalidad son reales y quedaron para la posteridad en la historia. Y puede incluso que una parte de eso haya llegado a nosotros sin haberlo sabido nunca. Como siempre, yo soy Doji. Hasta la próxima.